Ahí estamos grabando. Y bueno, lindo ver a la generación actual. Este, mm, les paso el aviso parroquial que ya vi sus cuestionarios y les va a estar llegando la corrección a la brevedad, por si estaban preguntándose eso. Y bueno, lindo ver también a gente de años pasados. Qué lindo verte, Lucía. eh, Lucía, Igualmente, Jorge. igualmente. Hola a todos. eh, y a quienes están cursando también en este momento. Tenemos dos Inés Bonetti. Me tienen que escuchar de una y mirar en otra. Ah, perfecto. ¿Se Te entiende? escuchamos perfecto y te vemos bien. Muy Está bien. bien, perfecto. Inés Bonetti, que es una de nuestras expositoras del día de hoy. Lo que sí les voy a pedir es que sí tengan si pueden, en la medida de lo posible, tener silenciados. La idea es después abrir espacio a preguntas, una vez que ellas hayan terminado y conversar un poco sobre este tema. Les decía, tenemos a Inés Bonetti y a Yanela Cozzo. La perdí a Yane. Ah, ya está, ya te vi. Acá estoy. Te me perdiste Buenas. entre todas las caritas. Bien, las voy a presentar. Entonces son dos compañeras muy queridas del Departamento de Estudios Organizacionales, las dos de formación de base en psicología, y actualmente Yanela es candidata a doctora en diseño, gestión y evaluación de políticas públicas de bienestar social por la Universidad Jaume, ¿se pronuncia, Yane? Jaume. Sí. Jaume primero en España, y Inés es candidata a doctora en psicología por nuestra universidad, por la Universidad Católica del Uruguay, y las dos están trabajando, se están especializando en este tema que nos convoca hoy, que es este tema del bienestar, que ya nos van a contar ellas de qué se trata y cómo impacta en nuestras organizaciones, pero que sin duda es un tema que entendemos se ha puesto bastante en foco. Muy bien, Lucía, con el mate. Si tienen mate, pantuflas, cafecito, saben que esta es una instancia para conversar y para aprender, y esto es lo que nos permite el Zoom, estar distendidos en vez de estar en la clase, ¿no? Seriecitos todos, podemos estar más cómodos. Y bueno, ni bien termina el webinar, apagar y comernos una pizza, tomarnos un vinito, así que está práctico, está bueno y nos da oportunidad de conversar sobre todos estos temas que tienen que ver, ya nos van a comentar las colegas, pero bueno, todos estos temas que se pusieron como bastante en foco, que ya seguramente nos contarán ellas, se venían trabajando, se venían pensando, pero que sin duda la pandemia nos puso un poco en foco, ¿no? Esto de cómo nos sentimos en el trabajo, la forma de estar en el trabajo y cómo esto impacta en el trabajo y en las organizaciones. Así que no los entretengo más de mi parte y las dejo a ustedes. Si quieren, comparten pantalla directamente. Si Dale. quieren iniciar con la presentación y después vamos a dar pie a preguntas, comentarios y demás. Compartimos. Para que yo te... Esperen que tengo un... Bueno, gracias, Anita, ahí por la introducción. Esperemos no aburrirlos mucho esta noche de viernes. Eh, Vamos a contarles un poco de lo que es nuestra experiencia, ¿no? Como decía Ana, estábamos haciendo el doctorado en temas vinculados al bienestar organizacional. Y bueno, queremos contarles un poquito en qué estamos y bueno, transmitirles desde dónde trabajamos desde la psicología, ¿verdad? En este tema. Entonces, un poco para presentarles de qué vamos a ir charlando. Primero, hacer una breve introducción de qué es el bienestar, y es un término que, como decía Ana, se utiliza mucho hoy en día, se ha puesto mucho sobre la mesa, pero bueno, en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar? ¿No? Es importante partir de ahí desde un marco teórico. Vamos a mostrarles algunos antecedentes y modelos psicológicos de, bueno, qué consideramos como bienestar, para después adentrarnos a profundizar más en propiamente lo que es lo organizacional. Y al final reflexionar un poco sobre el impacto que tiene el bienestar en las organizaciones, en las personas que trabajan,
y bueno, hay algunos temas a considerar también respecto a la temática. Bien. ¿Me escucho ahí? Con esto que estoy entre... Bien. Bien, ahí como Yane Capaz que, comentaba... Ine, Sí. porque claro, en realidad se activa cuando hablas la cámara de la compu, no del celu. ¿Qué Ustedes decís que pueden, si quieren ver haga? a Inés cuando habla, creo que la pueden anclear arriba, que está hablando desde el celular. Estoy ahí con dos Ahí, cuestiones. exacto. Ahí yo te ancleé, por ejemplo, y puedo verte. Bien. ¿Sí? Sí, para los que quieren ver a Ine mientras habla, van a su fotito ahí en participantes y le ponen anclaje. Ahí queda. Y ahí quedó anclada en sus computadoras. Ahí te observamos. Bien. Bien, un poco como decía Yane, la idea es obviamente darle más foco a lo que es el bienestar a nivel organizacional, que es lo que nos convoca a todos acá y para lo que queremos escuchar y hablar de bienestar. Y para eso vamos a hablar de este modelo Giro. El modelo Giro se enmarca en la psicología organizacional positiva, entonces también darles como una introducción de qué es la psicología organizacional positiva y por qué desarrolla este modelo. Y previo a eso, en realidad, de la psicología organizacional positiva surge o se pone a estudiar el bienestar, porque también previamente desde la psicología se venía estudiando el bienestar, y hoy ahí en ese sentido vamos a desarrollarlo, pero introducir dos modelos, uno de una autora que es Carol Reef y otro de Cummings, que desarrollaron o trataron de explicar el bienestar a nivel individual, cómo se origina, cuáles son las cosas que impactan en el bienestar y algunos componentes más. Y previo a eso, o sea, previo a desarrollar esos modelos psicológicos, el bienestar, si se quiere, tiene algunos antecedentes filosóficos y compartirles al menos, bueno, estas dos posiciones que son las que después terminan alimentando a los modelos y a todos los marcos teóricos que surgen a partir de esto. Entonces, para arrancar, breve como introducción, sobre el hedonismo, todos hemos, calculo, escuchado hablar o algo sobre lo que es. Ahí elegimos esta imagen que se llama el Jardín del Filósofo, que era un tal Epicurio, que es como un filósofo partidario, digamos, del hedonismo, pero a lo que él apuntaba era que, bueno, que sí, la búsqueda del placer es importante para el bienestar, pero en realidad el mayor bien o el mayor, sí, o lo que deberíamos buscar sería la prudencia. ¿La prudencia en qué? En el poder, por ejemplo, por descartar o sacrificar un placer momentáneo por un placer futuro, ¿no? Entonces, él lo que le agrega es, bueno, el afecto es el bienestar, o el acumular mucho afecto positivo es igual a bienestar, pero también una pata cognitiva que en el poder decir, bueno, esto prefiero no tenerlo en pos de tener un placer mayor mañana. Entonces, esta pata del hedonismo, o sea, la escuela de Epicurio, digamos, del hedonismo, es la que alimenta mucho el marco teórico posterior que estudia el bienestar. No sé si me expliqué, si no después me corrigen. Entonces elegimos esta imagen porque este Epicurio dijo, bueno, mi escuela de filosofía debería estar en un jardín, que es en un lugar agradable, en donde la gente sienta placer o esté en contacto con la naturaleza, y es ahí donde van a surgir como las mejores ideas. Entonces, la pata hedonista es una de las patas que estudia al bienestar, y después está esta posición, la eudaimónica, que es más de la escuela aristotélica, y por eso también esta imagen. Y Aristóteles, si se quiere, bueno, en su Ética Nicómaco o parte de su filosofía, hablaba de este daimon, que es como nuestro demonio interior o la parte más íntima nuestra. Aristóteles le llama virtud, después viene Jung, que le llama el daimon propiamente dicho, pero sería como aquello que es lo más íntimo y nuestro mayor potencial que está dentro nuestro y que es a lo que tendemos o toda nuestra vida debería estar en poder desarrollar y explotar, digamos, ese potencial individual. Entonces, el bienestar desde esta pata sería justamente eso, el poder desarrollar toda esta beta creativa. ¿Cómo esto después se va a vincular con el bienestar organizacional? Por ejemplo, en esto que actualmente de poder generar espacios para los trabajadores para poder desarrollar su potencial creativo, digamos, y explotar su daimon, sería parte de explotar el bienestar desde esta posición.
Entonces, estas dos posiciones más filosóficas alimentan lo que luego van a ser, como les comentaba, los modelos psicológicos que tratan de explicar el bienestar. Entonces, ahí nosotros elegimos estos dos, el de Riff y el de Cummins. Hay otros ahora hay uno más nuevo, habla del funcionamiento y de algunos recursos. En España se están desarrollando algunos modelos nuevos, pero la realidad es que estos dos son como bastante referentes, o son los que más se han luego traducido en escalas para aplicar a nivel organizacional, y por eso también los elegimos. Esta señora Riff, lo que diseñó, lo que estuvo mucho tiempo haciendo fue tratando de explicar el bienestar a partir del desarrollo de dimensiones personales. Entonces, a partir de bastante investigación y viendo, bueno, cuáles realmente las cosas que componen al bienestar, llegan a estos 6 recursos psicológicos que en la medida que los desarrollamos aumentan nuestro bienestar. La autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, que refiere a la posibilidad o la sensación de que controlo las cosas que suceden alrededor mío, el crecimiento personal y el propósito de la vida. ¿Qué dice Riff a partir de esto? Es que estas 6 dimensiones deberían estar presentes para que sintamos bienestar. Lo que empieza a diferir es, los jóvenes, por ejemplo, le van a poner más peso a la autoaceptación o la sensación de crecimiento personal, y las personas mayores o que ya están en edad de retirarse, por ejemplo, lo que más buscarían sería, por ejemplo, el propósito en la vida, la sensación de que lo que hice a lo largo de toda mi vida tiene un sentido y bueno, llego a un lugar a donde quiero estar. Y capaz que más bajo puntuarían en crecimiento personal, sin impactar eso en el bienestar. O sea, el bienestar se termina configurándose diferente en cuanto a los niveles de estas 6 dimensiones, dependiendo de las generaciones, pero no quiere decir que se agreguen o se quiten algunas de las dimensiones. A estas dimensiones, que también le llama recursos, Riff dice que se pueden desarrollar. Y también esto es lo que vamos a ver ahora más adelante con Gianne, cómo también las organizaciones pueden colaborar en desarrollar algunos de estos recursos en sus trabajadores. Y luego, la visión homeostática del bienestar, de Robert Cummins, que es un australiano, si mal no recuerdo. Él lo que dice es que el bienestar también tiene como esto de la homeostasis, y que busca un equilibrio en cada uno de nosotros. Entonces, que tenemos todos como un puntapié inicial de bienestar, ¿no? Y que a lo largo de nuestra vida vamos a estar y en diferentes roles, en diferentes situaciones de nuestra vida, buscamos mantener ese set inicial de bienestar. ¿Cuáles son las cosas que pueden impactar tanto negativa como positivamente? Bueno, los recursos con los que nosotros contamos a nivel individual van a ser como amortiguadores que nos van a ayudar a sostener impactos negativos y van a tratar de repelerlos de alguna forma para que no me alteren el bienestar. Pero si la cantidad de impactos negativos que estoy recibiendo sobrepasan mis recursos, el bienestar obviamente tendería a bajar. También esto impacta a nivel organizacional, y lo vamos a compartir un poco más detalladamente con Gianne. Cada uno de nosotros llega también a las organizaciones con un set de recursos para poder paliar un poco las demandas organizacionales, pero también en función de cuántas demandas me tiren y cuántos recursos personales yo tenga, si este bienestar lo voy a poder sostener o se va a tender a bajar o a aumentar. Entonces, hay 3 factores, tanto Riff como Cummins desarrollan escalas para medir el bienestar desde sus modelos. En el de Cummins lo que buscas es factores cognitivos, o sea, cuál es el juicio que cognitivamente realizamos acerca de las cosas que nos pasan, o sea, cuál es el análisis que la gente hace sobre lo que le sucede, cuáles son las emociones que sienten a partir de las cosas que le suceden, y específicamente qué nivel de satisfacción tienen con su vida. Y eso es, en la escala, la pregunta es bien sencilla, es, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted con su vida? Responder del 1 al 10. Y ahí, a partir de eso, y en conjunto con las otras, con los otros factores, digamos, es que se resuelve o que se evalúa, qué nivel de bienestar tiene la persona.
Entonces, estos dos modelos de bienestar, si se quiere, lo que buscan también, tanto el de Riff como el de Cummins, es evaluar el bienestar tratando de unir lo que es la posición eudaimónica y hedonista. Es decir, no solamente a partir de los afectos o del sentir placer, sino el componente que tiene que ver más con el juicio que la persona hace de las cosas que están sucediendo. ¿Tá? Y de la búsqueda también, el bienestar no solamente es el sentir placer o el sentirme bien o sinónimo de, sí, de felicidad en ese punto, sino que también está puesto en, bueno, en la posibilidad que la persona siente de llegar a ser lo que esto más internamente quisiera ser o tiene potencial de ser. ¿Tá? Y ahora, Jane, te dejo paso. Bien, gracias, Inés. En ese marco de lo que son los antecedentes, los modelos individuales, que en realidad parten desde lo que es la psicología, ¿no? Más ampliamente, surgen también modelos aplicados al ámbito laboral. Nosotros vamos a abordar uno de los modelos que lo trabajan, hay otros, sí, pero es el modelo en donde nos estamos parando, que digamos, trabajando desde nuestros doctorados, eh, que incorpora esta variable de bienestar. Antes de dar modelo, decir, bueno, ¿qué es la psicología organizacional positiva? Nosotros nos enmarcamos dentro de esta disciplina, somos de formación psicólogas y, y trabajamos el bienestar organizacional desde esta perspectiva. Desde el origen y durante mucho tiempo, la psicología se focalizó en aspectos, si se quiere, considerados o percibidos como negativos, en esas emociones más negativas o en la patología, ¿no? Es decir, bueno, en definitiva, en qué cosas hacen y afectan negativamente a las personas y cómo las personas las pueden sobrellevar. Cuando surge la psicología positiva, surge con la idea de decir, bueno, también tenemos que estudiar, y también es responsabilidad del psicólogo, estudiar qué cosas nos hacen bien, ¿no? Es decir, la salud mental no es únicamente no tener aspectos negativos o emociones negativas, sino también el poder sentir bienestar, ¿no? Sentirnos a gustos con nuestra vida, ¿no? Y sentir emociones positivas. Entonces, desde lo que es el campo de la psicología organizacional, lo que se busca es estudiar cuáles son los aspectos, ¿sí? O los elementos organizacionales e individuales que hacen que las personas trabajen mejor, que se sientan a gusto con su trabajo y se desempeñen mejor. Ahí hay un punto como bien importante a recalcar, es que tiene como el foco en las dos patas, tanto la persona, ¿sí? Es decir, cómo hacemos o cómo afecta la organización en la persona, pero también cómo la organización afecta cómo la persona afecta sobre la organización y su trabajo. Es decir, em, queremos que la persona se sienta bien, pero además que trabaje mejor, ¿no? Que eso es como un elemento también que se pone sobre la mesa, es decir, optimizar, ¿sí? Todos los recursos, optimizar la calidad de vida en las organizaciones, ¿sí? Trabajan temas de cómo desarrollar el potencial humano, ¿sí? El éxito organizacional, estas dos patas, lo que decíamos, ¿no? Buscando un aumento de la productividad, buscando una mejora de la calidad del trabajo, una disminución de la rotación también o del ausentismo y un mayor ajuste de la persona a trabajo. Entonces, parte del foco de la psicología organizacional positiva es prácticas y procesos, y cuáles son las prácticas y los procesos organizacionales que fomentan un trabajo positivo, un trabajo disfrutable, que la persona se sienta a gusto, que quiera realizar su tarea, que esté motivada y que por lo tanto rinda mejor. También una parte importante tiene que ver con, bueno, el clima de trabajo, ¿no? Condición de trabajo, clima de trabajo. Pásate ahí nomás, Inés. Dentro de este contexto surge el modelo Giro, que el modelo Giro precisamente fue desarrollado por 4 psicólogas, ¿sí? En 2012. Es un modelo que se sustenta en evidencia científica. Ellos trabajaron con muchas organizaciones y encontraron, ¿sí? Que encuentran 3 patas, ¿sí? 3 aspectos que interactúan entre sí y que llevan a lo que le llaman las organizaciones Giro, que lo que son organizaciones que son saludables y resilientes. Es decir, son organizaciones que estratégicamente, ¿sí? Diseñan e implementan acciones que llevan a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y, por consecuencia, también a resultados organizacionales. Ellos lo que dicen es, bueno, hay recursos y prácticas organizacionales que se llevan a cabo, y que ahora vamos a ir viendo un poquito cuáles pueden ser, que a su vez generan empleados saludables, ¿sí? Y que también generan mejores resultados organizacionales. Este fue un modelo que fue es
de hecho, novedoso, fue muy novedoso, pero digo, y que ha continuado trabajándose y desarrollándose, porque precisamente logra conectar, ¿no? Y logra conectar con evidencia científica cómo se relacionan entre sí. Es decir, eh, vemos realmente y se constata de que empleados saludables, que ahora vamos bien a profundizar un poco en qué implica esto, es decir, bueno, que efectivamente el hecho de tener empleados saludables lleva a mejores resultados organizacionales, ¿sí? Y también que tiene que haber una gestión desde la organización para llevarlo adelante. Si bien, para darme un segundo, Ine, para atrás, si bien hay un componente individual, y como hablaba Ine cuando hablaba del bienestar, digo, hay un componente subjetivo e individual de lo que es cada uno, ¿no? Cada uno con su personalidad, con sus recursos psicológicos, que claramente eso lo lleva a la acción cuando trabaja. También hay una responsabilidad y un marco organizacional que afecta sobre esa persona, ¿sí? Y a su vez eso es los resultados más organizacionales. En cuanto a resultados, concretamente el modelo este ha trabajado con resultados financieros de la organización, ha trabajado con medidas que tienen que ver con la satisfacción de los clientes, por ejemplo, con la satisfacción de proveedores. O sea, ha buscado medir distintos indicadores que nos hablan realmente de resultados económicos financieros de la empresa, ¿no? Y ahora sí, pasate nomás a la siguiente. Y cuando hablamos de prácticas y recursos, ellos lo que hacen es distinguir, ¿sí?, dentro de esto tres componentes. Dicen, por un lado hay recursos de tarea, es decir, sabemos, por ejemplo, que cuando la persona trabaja con autonomía, ¿sí?, desarrolla mayores niveles de bienestar. ¿Por qué? Porque se siente más competente, porque siente que puede tomar decisiones, porque siente que se confía en él. Entonces, cuando la autonomía aparece como un recurso de tarea importante. Obviamente, a veces hay tareas que no se pueden hacer de forma autónoma, ¿no? Pero lo que se ve es que en la medida que las personas reportan tener mayor autonomía, muchas veces reportan también mayores niveles de satisfacción con lo que hacen. La variedad, que implica el poder hacer distintas cosas, ¿sí? Se ha visto que el hecho de poder trabajar en varias cosas o tener tareas diferentes también es un factor que afecta sobre el bienestar. No es lo mismo si yo voy cambiando y me voy sintiendo como desafiado, así realizo la misma tarea, ¿no?, todos los días durante, ¿no?, sostenido en el largo plazo. La posibilidad de tener feedback, de decir, de que lo que yo hago tiene un impacto y eso es recibido y me lo devuelven, ¿no? Es decir, bueno, ya sea por un cliente, por un proveedor, por un par, por un jefe, pero es decir, poder tener una devolución de que lo que estoy haciendo afecta a algo, ¿no? O importa en algo, ¿no? Tiene un significado y que eso me es devuelto de alguna forma. Después tenemos recursos que son más bien sociales, ¿sí? O sea, es decir, recursos de tarea, es decir, de lo que hace concretamente la persona, lo que tiene que ver con su tarea, con su ambiente más inmediato. Entonces, una acción, muchas veces para trabajar el bienestar puede ir por este lado, decir, bueno, apuntar a recursos de tarea, poder analizar, bueno, esta persona, capaz que entendemos que tiene un nivel bajo de bienestar, bueno, ¿qué está pasando? Capaz que tiene que ver con la tarea, puede ser un punto de partida. Sione, ¿Sí? perdón, ahí también lo que tiene que ver con el rol, ¿no? Está Sí, bueno, como el estudio del rol y la descripción del cargo concretamente, si está atendiendo estas cuestiones o no. sí, y algo que vinculado con eso también, que no lo pusimos, que tiene que ver también, por ejemplo, con la sobrecarga, que también tiene que ver con la tarea. Por ejemplo, la sobrecarga implica menores niveles de bienestar porque genera muchas veces mayores niveles de estrés, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el rol, ¿no?, y con lo que la persona lleva adelante en su trabajo. Después tenemos los recursos sociales que tienen más que ver con el contexto, y es decir, por acá puede ser las relaciones sociales o un clima de apoyo, ¿sí? Se ha visto que cuando las relaciones son positivas, ¿esto quiere decir que seamos todos amigos? No, no necesariamente, no tenemos por qué ser todos amigos, pero sí que haya un clima de respeto, que haya un clima de confianza, que haya un clima ameno, ¿no? Que la persona vaya a trabajar y se sienta cómoda con sus compañeros, con sus jefes, y con las personas con las que se relaciona cotidianamente. Que haya un clima de apoyo, es decir, bueno, necesito ayuda y sé que puedo pedirle a mi compañero que me dé una mano, ¿no? Y después aparecen también estilos de liderazgo positivo. Concretamente se ha trabajado mucho con lo que es el liderazgo transformacional o el liderazgo auténtico. Capaz que ya han leído algo de eso, pero son estilos o formas de liderar que se focalizan tienen como esas dos patas de, bueno, me oriento hacia la tarea, pero también hacia las personas. Entonces son líderes que son considerados con las personas, que son empáticos, que buscan
generar mayor compromiso, que buscan contagiar como con la visión de la organización. Entonces, también son una pata importante a la hora de trabajar el bienestar. Y después hay prácticas que vienen más desde lo que es la gestión de recursos humanos o la gestión de la gestión humana, que es, concretamente este modelo ha trabajado estas prácticas, que son, por ejemplo, prácticas de conciliación trabajo-familia, es decir, qué tanto puedo, por ejemplo, trabajar y que eso no afecte mi vida familiar, o al revés, cuánto mi vida familiar afecta también cómo realizo mi trabajo. Entonces, eh, esto es un camino de bidireccional, es decir, prácticas que me permitan a mí, bueno, estoy trabajando, pero saber que puedo, si necesito tener cierta flexibilidad para acompañar, no sé, llevar a mi hijo a la escuela, o acompañar, no sé, a mi madre que tiene que ir al médico. Es decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué prácticas tiene la organización que permite que la persona pueda llevar un equilibrio entre las demandas familiares y las demandas laborales? Y también existen prácticas que van orientadas a también cuidar cuánto la familia o medir cuánto la familia afecta también a cómo realiza el trabajo. Por ejemplo, esto se vio mucho en lo que en lo que fue la pandemia y en el home office, bueno, habrán visto videos de Zoom, que aparece un hijo, una pareja por atrás, ¿no? Es decir, bueno, cuánto la familia también afecta, ¿no? Y cómo la persona lleva adelante su tarea, y cómo eso le afecta también o le estresa o le genera, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con conciliación son prácticas que se pueden implementar desde la gestión de recursos humanos, que sabemos que ayudan, ¿no?, a fomentar el bienestar. Prevención del mobbing o acoso laboral, también ahí indagar o profundizar en temas de si surgen, si hay situaciones de acoso. Prácticas de desarrollo de carrera y de habilidades, ¿no? Es decir, bueno, cuánto la persona puede proyectar su desarrollo dentro de esa organización, es decir, hay posibilidades de crecimiento, hay nuevos desafíos. El crecimiento no implica únicamente un crecimiento vertical o jerárquico, muchas veces el crecimiento para la persona también puede ser visto como un crecimiento horizontal o diagonal, es decir, un desafío diferente, cambiar de área, cambiar de tareas, ¿no? ¿Cuánto la organización le puede ofrecer eso a la persona o no? O a su vez, desarrollo de habilidades, es decir, fomenta capacitaciones o entrenamientos, ¿no? Todo lo que tiene más que ver como con la formación. Prácticas de salud psicosocial, prácticas de equidad percibida, es decir, también cuánto percibo que hay como justicia organizacional, que siento que el trato es igual para todos, ¿no? Que confío en que lo que se hace velando por procedimientos más bien éticos, ¿no? Esto es decir, que no haya favoritismo, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con comunicación organizacional, de sentir que me informan de las cosas que suceden, no enterarme por el radio pasillo de decisiones capaz que son importantes y que afectan mi trabajo, o acciones también de responsabilidad social empresarial que también aparecen acá en estas prácticas. Entonces, estos son, bueno, prácticas, recursos desde la organización. ¿Qué puede hacer la organización, ¿no?, para facilitar o impulsar el bienestar o empleados saludables, ¿no? Pasa nomás. Y ahí cuando hablamos de empleados saludables, en realidad se ha trabajado muchas variables o dimensiones que contemplan estas dos patas que hablábamos, estas dos posiciones del bienestar, desde lo hedónico como más el placer, ¿no?, y lo eudamónico más lo que tiene que ver con el significado para esa persona. Y se ha trabajado, por ejemplo, conceptos que tienen que ver con el engagement. Acá el engagement es cuánto la persona siente dedicación, absorción y vigor por el trabajo. Quiere decir, cuánto la persona se siente comprometida con lo que hace, siente que tiene un sentido para ella, siente que le fluye el tiempo, ¿no? Esa sensación de vino cuando están como precisamente en absorción con esa tarea, decir, bueno, me dejo llevar y siento que se me fue el tiempo porque estuve acá compenetrado con esto y me sentí pleno, ¿no?, y satisfecho haciéndolo. Hay también mediciones de felicidad que también miden estas dos posiciones de bienestar. El tema de la confianza, ¿no?, confianza organizacional, cuánto confío en la institución, en la organización, cuánto confío en los líderes, cuánto confío en mis pares. Autoeficacia, cuánto me siento capaz para hacer lo que hago. Emociones positivas, ¿no?, en el día a día, o sea, cuán alegre, cuán contento, cuán satisfecho me voy sintiendo con lo que estoy haciendo. También resiliencia aparece como una variable importante para hablar de salud, ¿no?, en el trabajo, es decir, pueden haber momentos que puedan ser complejos, pueden haber crisis, pueden haber decisiones difíciles que haya que tomar, pueden haber conflictos, pero cómo la persona pone en juego recursos, ¿verdad?, para salir airoso de esas situaciones y igualmente poder salir adelante, resolver esa situación y sentirse satisfecho de todas formas con lo que hizo. Entonces,
estos son algunos aspectos que trabajamos. Sí, pasa nomás. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿No? Un poco les decía, el modelo conectaba las tres patas y llegábamos a esto, es decir, bueno, los resultados, bueno, ¿cuál es el impacto? ¿No? Es decir, ¿por qué nos motiva, por qué nos interesa trabajar en el bienestar de las personas en las organizaciones? Y en realidad vemos un impacto como en tres dimensiones, ¿no? El impacto directo en la persona, pero también en el grupo en el que está y en la organización. Ahí, Ine, te dejo. No, ahí vuelvo. Sí, y mucho el modelo Hero también lo que apuntan, y estas psicólogas lo que dicen es, como explicaba Gianne, el trabajo y la intervención también tiene que estar puesta en el individuo, en el grupo y en la organización, y a veces es eso, multinivel, el trabajo e integrado. Y ahí lo que hicimos fue como una recolección, más que nada, de investigaciones que están actualmente o en los últimos años estudiando el bienestar y los hallazgos que han tenido en impactos positivos en el individuo y el grupo, por ejemplo, bueno, relaciones personales positivas y enriquecedoras, menor frecuencia y mejor resolución de conflictos, incremento en la innovación en el trabajo y participación cívica, equilibrio entre demandas y recursos laborales, esto que les comentaba al principio, factores protectores de los riesgos psicosociales en el contexto laboral, o sea, el bienestar como protector también frente a riesgos psicosociales que pueden aparecer a nivel organizacional, y el desarrollo del bienestar o el trabajo en estas prácticas que comentaba Gianne impactan positivamente como protección frente a riesgos y reducción del riesgo de patologías como la depresión o el burnout. Y los impactos positivos en la organización tienen que ver con esto, el aumento del nivel de confianza, de los colaboradores e impacto en la calidad del trabajo, o la potencia y el uso efectivo del tiempo laboral, el aumento de la calidad del trabajo y el compromiso con la organización. O sea, estos como impactos positivos que o que estas investigaciones han identificado una vez que en aquellas empresas y organizaciones o instituciones donde se generan estrategias integradas de gestión de recursos humanos en pos del bienestar. Y este último punto, no sé, Janet, si querías decir algo más de esto, o paso. Sí, conecto un poco con esto que decías, con esto último, Ine, como para hacer también énfasis en que, en realidad, cuando trabajamos sobre el bienestar, se tiene que trabajar desde una estrategia, es decir, en realidad tiene que haber un diagnóstico primero desde el punto de partida de la organización, decir dónde estamos, cuáles son las prácticas, cómo están los empleados, ¿no? Y diseñar, ¿no?, políticas y prácticas que realmente apunten a eso en una integración, es decir, no es, bueno, porque yo puse, no sé, implementé una práctica, ya creo que con eso mis empleados van a ser felices y exitosos, sino que en realidad es un trabajo que implica varias puntas, ¿no?, varios componentes que afectan también el bienestar y que implica un seguimiento, ¿no?, y una medición como constante de eso. Entonces, acá algunas investigaciones que han trabajado midiendo efectivamente el impacto de acciones determinadas para lograrlo. Nos importaba también, ahí va eso, algunos aspectos como a reflexionar, que muchas veces se ponen sobre la mesa, muchas veces cuando uno dice, bueno, ¿en qué trabajamos? Y hablamos del tema de bienestar, ¿no? Son temas que surgen en esto por ejemplo, esto que decíamos de, bueno, concientizar lo que es bienestar en el mundo organizacional, y cómo se integra políticas de gestión humana. Es decir, muchas veces pensamos que, o en la conversación, el bienestar es, bueno, ponemos una práctica de flexibilidad, ¿no? Bueno, pero tenemos horario flexible. Y tal, con eso ya estamos convencidos de que nuestros trabajadores se van a sentir bien. Bueno, probablemente ayude, ¿sí? Se ha visto que la flexibilidad ayuda, pero no es una solución mágica, ¿no? Es decir, no hay una acción que directamente apliquemos eso y todo el mundo esté feliz y contento trabajando en la organización. Entonces, verlo también como un trabajo de integración, ¿no?, y estratégico desde lo que es la gestión humana. Bien. Ahí un poco también esto de que el bienestar también está impactado por una multiplicidad de factores y no todos son inherentes al mundo organizacional, entonces como trabajadores no podemos esperar que las organizaciones resuelvan todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar, ni tampoco como organizaciones se podrán hacer una cantidad de estrategias y desarrollar una cantidad de acciones,
bueno, que muchas también se van a terminar escapando en lo que es la persona, en los recursos con los que llega a la organización, y se me apagó la cámara, ahora prendo esta otra, ahora estoy un poco en tinieblas, pero estoy, como que se vino la noche, ya se me está por apagar esta computadora y ya nos vamos cada uno a tener bienestar a su casa, por suerte están todos en sus casas, ya les queda poco. Bien, esto de que no podemos abarcar todo desde la organización y el querer, además, o aquellas organizaciones también se han visto políticas que van demasiado a querer acaparar la vida del trabajador, y a veces algunas organizaciones con políticas, no sé, de integración de los trabajadores que terminan abarcando demasiado la vida o el individuo en sí mismo, y bueno, si no está ahí también una delgada línea entre me estoy ocupando también de su vida familiar, si se quiere, o ocupando tiempo de su vida personal y demás, y eso también termina en detrimento del bienestar. Y la última, bueno, ahí capaz que alguno, si está más inmerso en esto de la psicología positiva, ha recibido varias críticas, o la mayor crítica de esto de que se le hace a la psicología positiva, es que en esto o la psicología positiva organizacional, es como, bueno, un poco el utilitarismo, o si no termina siendo como querer hacer una psicología económica o algo así, y el bienestar en realidad más como una visión utilitarista, es decir, bueno, busco el bienestar de mis trabajadores, pero con el fin puramente estratégico y económico de la organización. Y ahí, bueno, todas las cuestiones éticas que empiezan a ver y demás, nosotros desde este lugar, o desde lo que nosotros venimos estudiando, y un poco desde el modelo Hero, que es donde también nos paramos para hacer nuestras investigaciones, entendemos que, bueno, sí, se busca un fin y un objetivo organizacional, obviamente, porque la organización quiere subsistir y hacer ganar en eficiencia y demás, pero también hay un objetivo y un fin en el trabajador en sí mismo, en esto de, también en el momento de trabajar por su bienestar y por el desarrollo de su daimon, esto que hablamos al principio, de su potencial creador y demás, no solo va a servir y cooperar en mi organización y va a ser útil a mis objetivos organizacionales, sino también el día que se vaya de mi organización en otras y en otros trabajos y en su vida y demás. Entonces, sí, puede dar una visión más utilitarista, pero si se usa bien, creemos y entendemos que es una buena forma de gestionar los recursos humanos y las personas que trabajan con nosotros. Así que bueno, Jane, ¿algo más por acá? No, por ahí estábamos, lo que teníamos para contarles. Estamos completas. No sé si era lo que se imaginaban, esperemos que sí, y bueno, y ahí Anita, te dejamos. Sí, buenísimo. Me parece que nos han dado un muy buen y robusto pantallazo de en qué se basa o de qué deberíamos hablar cuando hablamos de bienestar organizacional, como tener claro de dónde viene, hacia dónde va y qué apunta. Yo, para los que ya vienen a estas instancias, me hice mi listado de preguntas, pero en realidad me encanta que pregunten ustedes. Me encantaría saber si sintieron, cómo se sintieron con respecto a esto, si hay algunos que ya lo vienen trabajando en sus organizaciones, si es una preocupación, si lo sintieron más puesto sobre la mesa en pandemia. Quizás hay algún caso de organización que lo esté trabajando o esté preocupado por el tema. Cuéntenme un poquito. Bueno, arranco yo. Dale, Bien. buenísimo, Leticia, gracias. Sí, en la empresa en la que yo trabajo lo pusimos mucho sobre la mesa desde la pandemia hasta ahora. Se venía trabajando de antes, pero la organización tuvo como un crecimiento bastante exponencial e hizo que la necesidad se volviera cada vez más urgente. Antes, digamos, era algo como que se atacaba internamente. Entonces empezamos a buscar distintos dispositivos, sobre todo en materia de salud mental. Teníamos muchos temas de ansiedad, de estrés, ataques de pánico. Post pandemia, cuando se empezaban a abrir las cosas, muchas personas que tenían miedo a salir. Entonces se generaron como muchas situaciones bastante complejas y dimos con una línea de atención que se llama Aquí Estoy. Como tenía que ser algo masivo, es bastante costoso,
acceder primero hicimos como grupos con psicólogos sociales, que era como una alianza que habíamos tenido en la organización, y después dimos con una línea de atención a la que vos le puedes escribir un WhatsApp que se llama Aquí Estoy, y desde las 6 a las 12 de la noche les puedes escribir, ellos te contestan, si les escribís antes te responden al otro día, digamos, pero es como más una atención como súper focalizada en la persona que está como en una situación crítica. Está buena, además la fundadora de la compañía nos contaba que ella tuvo como su propia experiencia de sufrir un ataque de pánico y que una compañera de trabajo estuviera con ella en ese momento fue lo que la tranquilizó, y de ahí le surgió la idea que está como bastante interesante, y que obvio no es como lo que todos esperaríamos, pero es una herramienta que colabora un poco más. Y también sumamos el tener como flexibilidad o el poder acompañar tanto para madres y padres en los primeros días ¿vieron? Cuando tenés hijos chiquitos tenés el periodo de adaptación, los actos del colegio, todo eso. Tenemos varias madres en el equipo, así que estamos muy consustanciadas. Muy bienvenido. Tal cual. Y escúchame, Leticia, ¿y partía como de percepciones de ustedes o hicieron un poco como contaron Jane e Ine, quizás algo de primero hacer algún tipo de relevamiento, como poner negro sobre blanco, ¿nos está pasando esto? O Sí, en realidad hicimos como algunas encuestas internas como de bienestar, ahí descubrimos otras cosas que fuimos atacando más de infraestructura, por ejemplo, en algunos casos, también por las personas mismas que forman parte de la organización, y ahí entendimos que les hacía bien y que querían tener más estos espacios. Ahora estamos viendo cómo ampliar ese paquete, porque se van sumando nuevos perfiles a la organización y van teniendo otras necesidades. Entonces, en algún momento pensamos esto en hacer beneficios como segmentados y que ellos puedan elegir. Y justo el otro día estaba leyendo un artículo que salió en LinkedIn sobre el salario emocional y algunas como ideas que están empezando a surgir respecto al tema y que se está también poniendo más en agenda, ¿no? Nosotros somos parte de la CUTI, y la CUTI también está motivando a sus socios a generar estos protocolos de acompañamiento en situaciones de acoso laboral, que antes tal vez eran temas que no estaban tan en agenda, por lo menos no en el rubro en el que yo estoy, ya están empezando a surgir un poco más. sí, Leticia está en una startup de tecnología, ¿no? Y entonces es interesante esto, este contexto particular. ¿Algún otro para compartir alguna experiencia? ¿Lo están trabajando? ¿Les está preocupando? ¿Está el tema en la organización? Bueno, ahí me animo yo. Dale, Nadia, buenísimo. No, en Ceibal siempre ha sido como una preocupación, entiendo el tema del clima, del bienestar. Bueno, siempre, digo, o sea, en el tiempo siempre ha habido iniciativas, hay una encuesta de clima que es anual y que siempre, bueno, desde ahí surgen también algunos elementos a trabajar. En pandemia sí hubo como una preocupación más puntual por el tema. Yo no estoy en el área de gestión humana ni de capital humano, pero sí de todo lo que refería a también la infraestructura, nos dieron un kit de, no sé, para un poco para trabajar mejor, ¿no? Un kit de materiales para cuidar dónde te sentabas, o sea, esas cuestiones más concretas que creo que también colaboraban. Nuestra área en especial no vivió, por lo menos yo, esto que trae Leticia, que sí se... Pero sé que en otras áreas dentro de Ceibal sí hubieron situaciones de ese tipo, y que bueno, hubo una preocupación y acciones que yo realmente desconozco. Digo, pero sé que siempre ha sido como un tema a trabajar. Después sí, en lo que refiere al área donde yo trabajo, y en particular en el equipo que yo trabajo, nosotros tenemos como una complejidad que tiene que ver con que
tenemos un equipo que es de 34 personas que nosotros le decimos que están en territorio, es decir, que trabajan desde o sea, esto pasó siempre, ¿no? Antes de la pandemia, en la pandemia y ahora, ¿no? Entonces es como un desafío cotidiano para nosotros que coordinamos el equipo, el cómo acompañar, el cómo trabajar algunos elementos que a la distancia uno no los vivencia, o sea, no está en la cotidianeidad. Entonces creo que quizás algunas de estas acciones, sin ponerle como todo el título, nos preocupa en la cotidiana, y creo que también yo venía con mucho interés porque hay cosas que está bueno poder darle cuerpo desde otro lugar, más conceptual, más con estrategias prácticas, así que en ese sentido me voy como súper agradecida, me pareció súper relevante. Buenísimo. Y tengo varias gente de organismos públicos, bueno, siempre habla Ceibal y yo después aclaro, ya sé que Ceibal es público, pero es como una perlita. Entonces, organismos más grandes, tradicionales, de muchísimos empleados, ¿está ese tema en las organizaciones públicas o...? Voy. Ah, perdón, Coitiño, antes de esta pregunta, Coitiño había levantado la mano. Sí, sí, breve. En realidad, mi perspectiva es desde las organizaciones sociales, sobre todo Ah, las que bien, trabajan en derechos buenísimo. humanos. Y justo ayer me tocó llenar en una parte de una selección para ingresar a una ONG global grande que trabaja en temas de diversidad sexual. Un capítulo del cuestionario era la perspectiva sobre la resiliencia, y es como hice todo un flashback a los años de estar en ese medio, y es como terrible, ¿no? Digo, me tocó trabajar en una ONG bastante grande, con sendos casos de suicidios de gente del staff que estaba trabajando documentando violaciones graves en terreno, y, o sea, como repetidos problemas, intentos y consultorías porque la organización no lograba prevenir, no lograba atender esas situaciones, además de otras cosas menos graves, ¿no? Pero esto era muy impactante, y nada, me pareció espectacular la presentación. Es como toda una dimensión que nada, que ojalá estuviera como más difundida, y mi perspectiva es que incluso en el trabajo social, sobre todo la gente que trabaja en atención a víctimas o en servicios sociales, prestación de servicios sociales, tiene enormes riesgos psicosociales que las organizaciones, me parece a mí, están tan enfocadas en el resultado y en los indicadores de gestión y en que, ¿no? Getting things done, que se olvidan de que hay todo otro desarrollo para hacer, ya no solo para prevenir el burnout y desenlaces peores, sino para garantizar mínimamente el bienestar de las personas, ¿no? Y es como, por un lado es como paradójico que justo la gente que trabaja en la dignidad humana no perciba esto, pero es como generalizado, es como, para mí es antiintuitivo pensar que una organización por lo menos debería no contribuir al malestar de la gente que pasa ahí el 50% de su tiempo de vigilia, ¿no? Es como, todo esto, cuando uno lo ve presentado por ustedes, es como tan obvio y tan evidente y tan esencial, pero no, es como que recién ahora está entrando yo lo veo en organizaciones sociales, pero también en las empresas, ¿no? Y me parece genial, y ojalá poder profundizar en esto y en herramientas como concretas para cambiar la gestión, ¿no? Espectacular. Buenísimo, gracias Mauricio. Aprovecho y le pregunto a las chicas, ¿hay estudios específicos sobre profesiones o sobre trabajos o tipos de organizaciones específicas que hayan mostrado más prevalencia de riesgos psicosociales Sí, hay rubros, sí, o áreas que se sabe que tienen más riesgos psicosociales, por ejemplo, áreas de cuidados, sí, esto que decía, o de primera línea, ¿no? Esas personas que están ahí al frente de crisis o de situaciones de violencia, ONGs que están en territorio, o por ejemplo policías,
salud, ¿no? Todas las disciplinas dentro de la salud. La docencia, de hecho, La docencia Javier, también. que ya les spoileo lo que se viene, pero que va a estar a fin de año, él estuvo en una investigación en todo Uruguay, bueno, de docentes que aplicaron, no sé si fue Hero o Red, creo que fue Red, que es un modelo Fue Red. anterior al Hero, de las Sí. mismas, del mismo grupo, pero anterior, y bueno, analizando todo lo que son riesgos psicosociales y bueno, y variables de resultado, que una es el bienestar del equipo, de los docentes en Uruguay, que está muy bueno, es del INED, creo, la investigación. ¿No, Jenny? Sí, exacto. Siento que estoy cada vez más oscura acá, me estoy yendo. Cada vez te vemos menos. Mientras vos estés bien, Yo estoy vos- bien, yo estoy bien. La que no tiene eso, bienestar es mi computadora, pero tu yo estoy. computadora es la que no está bien. Bien, Andrea Sí. levantó la mano, Andrea Schiappapietra. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo Estaba estás, Andrea? Fabián esperando la palabra, no sé No, si no, quieres dale, dársela él tranqui, primero. No sé si viene en relación. Fabián me iba a responder a mí que los tironea a los que están en En lo organismos y en público. organizaciones públicas, pero si estás, si Sí, está es vinculado por a lo que esa estamos línea, charlando. sí. Ah, bueno, arrancá y vamos. Tengo otra mano además de ti. Bueno, nada, compartir eso, ¿no? Que es bastante distinto la perspectiva cuando se trata del ámbito público del privado, porque en el privado el bienestar puede ser considerado también parte de la oferta de beneficios de trabajar en un lado o en el otro, cuánto atractivo es una oferta laboral respecto a otra. En el ámbito público creo que tenemos un paradigma más duro con respecto a esto, que bueno, se supone que vas a trabajar porque sos un servidor público, tenés que dar el servicio, si estás bien o mal, problema tuyo. Eso es como lo instalado desde mi perspectiva, ¿no? En las organizaciones en las que yo he estado. Ahora bien, ahora donde yo trabajo, que es en el Banco Central, hace unos años ya tenemos una oficina laboral que se encarga un poco de estos asuntos, y que hace pocos meses le cambiaron el nombre para bienestar laboral. Así que bueno, si bien no han comunicado todavía si hay un cambio significativo en su misión, si va a intervenir más en las políticas, si va a tener otro tipo de injerencia en estos aspectos que marcaban las compañeras, por lo menos parece que hay una voluntad institucional de darle relevancia al tema, llamarlo por su nombre, vamos a ver si después el contenido acompaña esa intención, pero por la hora hay buen augurio. Bueno, ya acá te dejaron, Jane e Ine, un checklist de a ver si se están ocupando, ¿no? Sí, eso le iba a decir, que a veces, muchas veces nosotros quisimos arrancar definiendo bienestar, porque en realidad muchas veces esto se vincula con estrategias de atracción de talento, ¿no? Es decir, esto que decías, ¿no? Esa propuesta de beneficios que le ofrezco al trabajador para que quiera venir. Pero en realidad eso está, sí, es una práctica buenísimo que ayuda al reclutamiento, pero después tengo que hacer que la persona se quiera quedar, ¿no? Y que a veces también puedo tener todos los beneficios del mundo, esto, ¿no? Que me dan, no sé, que me den la comida, que me den La el fruta. gimnasio, que me den todo. Está Masajes. genial, pero en realidad no necesariamente eso tiene un impacto directo en mi bienestar, ¿no? Entonces, como organismos públicos, en realidad no están por fuera del tema. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que tienen que ver o con la tarea, o con lo social, o con las prácticas más de gestión, que afectan directamente al bienestar de esa persona y que no necesariamente tienen un costo, ¿no? Porque también muchas veces se asocia esto de bienestar con que me va a generar un costo en la empresa, pero en realidad no necesariamente, ¿no? Es como más de pienso que de costo, ¿no? Y de análisis, muchas veces las organizaciones cuando hablan de bienestar o de las consultas que hacen, es bueno, con todos los beneficios que tengo, ¿cómo no van a estar contentos? Y muchas veces en realidad la cantidad de beneficios tapan o tratan de solventar la cantidad de demandas que también tiene la organización, la sobrecarga de rol, la ambigüedad de rol, conflictos de rol, o sea, hay como, me enfoco en poner muchos beneficios, pero en realidad por todo lo que está por detrás es un caos. Entonces, por más beneficios que haya, muchas veces la gente termina yéndose de esas organizaciones porque está buenísimo los beneficios, pero al final del día tampoco los puedo disfrutar porque estoy lleno de trabajo o porque no tengo con quién ir o porque, no sé, una cantidad de cosas que tampoco terminan de ser el kit de la cuestión. Sí, o capaz que hasta un poco de, no sé, esto que decías de ciudadanía organizacional o de conductas cínicas, ¿no? Me da como, me quieren como conquistar con estas cosas, con la fruta, no sé qué, pero en realidad hay otras cosas fundamentales que no están. Uh-huh. No ocurren. Sí,
Sí, sí, bueno, esto que también les comentábamos hoy, a veces cuando se trata con los beneficios o con esta actitud como más de llenar como una cantidad de actividades en el trabajador, lo que termino haciendo es como generando que el trabajador solamente se quede acá, entonces va a hacer deporte con los del trabajo, sale de noche con estos que están en el trabajo, buenísimo porque es una red de apoyo que está buena, pero si no también termino como aislando también al trabajador de otras esferas de su vida y de otros vínculos. Y el impacto que eso tiene si, por ejemplo, pierde ese trabajo, bueno, ¿qué pasa? Claro, claro. Fabián, Sí, yo cuando estaba escuchando, bueno, yo estoy en el ejército para aquellos que son nuevos acá, que nos conocemos hoy, y particularmente me hizo foco, nosotros en las primeras misiones ejército cuando iniciaron, la comunicación era por carta, estamos hablando ya por 20, 30 años atrás, una carta demoraba entre 3 y 4 meses en llegar, o sea que la persona le escribía la carta, llegaba 3 meses, y la contestación a la familia le llegaba 3 meses, o sea, 6 meses demoraba la comunicación. Hoy en día la comunicación es instantánea, ¿no? Los medios sociales, las redes sociales, si bien sirven, también deterioran mucho la comunicación familiar. Eso fue aumentado por la pandemia, obviamente, aquellos que estaban de misión, y la pandemia en Uruguay aceleró, y en Sudáfrica, por ejemplo, perdón, en África, la pandemia fue más lenta, tenía menos control, había menos información, no se vacunaba, había menos restricciones, entonces eso generaba diferentes estados de alarma en el personal nuestro. Particularmente a mí me tocó estar en Haití un mes después del terremoto, y en ese momento se vivieron situaciones bastante atípicas, sobre todo población con hambre, como fue que pasó. Y hay ciertas situaciones que uno puede controlar, pero una persona con hambre es muy difícil a veces de poder controlar, entonces nos tocaba los repartos de comida, y eso eran situaciones verdaderamente difíciles, a veces con el tema de la empatía o querer poder repartir todos. Entonces, bueno, a cada uno le pega de una forma diferente. En el 2018, en ese momento, los batallones, no, o sea, el ejército no llevaba psicólogos al área de misión. Hace más o menos unos 5 años, a mí me tocó estar en el Congo en el 2016-2017, y teníamos la posibilidad de contar con psicólogos, y verdaderamente es una ayuda tremenda, porque hay situaciones que escapan a lo que uno puede, a lo que uno la verdadera misión a la que uno va. Entonces tener ese apoyo profesional, en mi caso, fue fundamental. Fundamental por situaciones diferentes que uno vive, entonces cada uno las adopta como puede y no como quiere. Realmente esto me hizo foco en esta experiencia que he tenido, así que buenísimo, muchas gracias. Y sí quería sacar un hilo de repente, es que yo también soy prevencionista, y actualmente desde el 2014 la seguridad laboral ha implementado, o viene implementando, y recién este año se está en la conformación de equipos multidisciplinarios en cuanto a la seguridad laboral, y entre ellos está el psicólogo. Esto viene siendo estirado desde el 2014, la pandemia ayudó a estirarlo más aún, pero hoy en día, el 22, ahora estaba mirando el celular, el 22 de mayo de este año, ya quedó, o debería ser obligatorio, la inclusión de los servicios de prevención y seguridad laboral con ese equipo multidisciplinario, entre ellos el psicólogo. Quería saber si más o menos hay alguna instancia o algo, tienen idea de cuán crítico es la situación, más allá de que yo sé que esto, hasta que no empiecen multas o ese tipo de cosas, las empresas la estiran y la estiran, ¿no? Pero hoy las empresas que están obligadas son las de entre 50 y 150 trabajadores, que están obligadas a tenerlo. Ahí no sé, no te entiendo bien la pregunta, si sabemos qué tan crítica es la situación en empresas particulares o en dónde. No, en realidad el decreto no figura si particular o público, el decreto Sí, es nacional.
La pregunta es si ustedes en estos estudios que han hecho ya lo han visto o le han hecho foco a esa nueva reglamentación, la cual Uruguay deberíamos estar en condiciones de ya adoptarla. Claro, entiendo que tu pregunta apunta crítica en qué tantas empresas realmente lo están implementando, qué tantas empresas ya lo tenían o no. Exacto. Capaz Y Javier la sabe verdad, más, ¿no? eso, sí, cuando con Javier, que se dedica más concretamente a esos temas, seguramente lo puedan conversar más en detalle, me da la sensación de que está como muy en pañales todo. Sí, es lo que nos cuenta Javier. Sí, de hecho Javier nos comentaba la otra vez, Javier es otro docente del departamento, porque para los que no saben, pues estamos Claro. Javier, Y va a estar con no pudo nosotros venir hoy, también. exacto. Sí, porque está en España. Bueno, podía haberse conectado a pesar de la diferencia horaria, Debe pero estar no. durmiendo. Está de fiesta. Debe estar durmiendo o de Va a estar fiesta. durmiendo. Ojo que Le queda agarró, grabado, no hablemos mal de Javier. Él nos Pero decía precisamente la dificultad que estaban teniendo, por ejemplo, con el caso de los médicos laborales, que también por ley están obligados dentro de ese equipo, sí, para tener esos profesionales en los equipos. Y yo sí, creo que con los psicólogos también veo algunas Ujú. complejidades con respecto al tema. Si bien hay muchos psicólogos en Uruguay, porque es una carrera que hay muchos licenciados en psicología, en realidad no hay muchos formados en el tema laboral. Y eso me parece que puede ser un problema también. Pero bueno, veremos qué sucede. Sí, y otra de las puntas que tiene ese tema de los psicólogos que trabajamos o que trabajan capaz directamente en organizacional, también desde un punto de vista de la gestión o de los procesos, y también que Javier lo ha estudiado mucho, pero sin tanto conocimiento de lo que es la psicología del trabajo propiamente dicha en cuanto al estudio de la organización, de cuáles son los factores de riesgo que tiene también, cómo está configurada la organización, cómo son las jerarquías, cómo son los modelos de las relaciones de poder, cómo se configuran los roles, los cargos y demás. Entonces, como que aún así los psicólogos que capaz que están más especializados en laboral, están más especializados en esto de, bueno, de políticas de gestión que no tienen tanto que ver con el tema de la organización en sí misma y cómo se organiza o el modelo organizacional. Entonces, ahí sí que hay como un debe también desde nuestro lado, desde la psicología, digamos. bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas más específicas que tengan por ahí ustedes? Más allá de muchas gracias por compartirnos las experiencias personales y los casos. No Quería sé hacer una si... Sí, consulta, Ana Inés. buenísimo. ¿Cómo están? Lourdes, ¿cómo andás? Sí. Yo trabajo en una organización pública y un poco grande también, y bueno, se está trabajando en distintos temas para ver cómo llegar a la satisfacción del trabajador, y muchas veces lo que nos pasa es que vamos más orientados a resolver algunas situaciones que se presentan más críticas, Los y nos incendios, falta, ¿no? sí, por lo general. Y bueno, y la idea es esa, llegar desde una mirada más preventiva o de conocer la realidad de la gente. También la organización está en todo el país, entonces en cada lugar hay situaciones diferentes, y en algunos momentos nos trasladamos, vamos a ver el contexto donde están esos grupos, pero no hemos podido como abarcar todo, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en eso de pensar cómo llegar. Y hay distintos equipos, hay equipos que abordan más lo individual, que si la persona necesita un apoyo, lo tiene, un equipo de psicólogos y médicos y todo. Hay otro equipo que conformo yo, que trabajamos más en lo grupal. Hay gente que trabaja en temas de acoso laboral, y se están haciendo muchas charlas, sensibilización a todo el personal. Y después hay otros temas, por ejemplo, que se han aplicado y que están buenos. Dar un ejemplo así, ¿no? La pausa activa, que si bien la gente muchas veces no lo pedía, se empezó a incorporar y hizo mucho bien a la organización. Pero lo que tienen las organizaciones públicas es que, bueno, que hay un cambio en la administración, y esos criterios y esas prioridades cambian. Y bueno, en este momento, por ejemplo, estamos más en una situación de recorte, y hay muchas cosas que nos están haciendo que antes se hacían. Se pierde el foco, pero bueno, los que estamos ahí, que estamos atravesando todos los periodos, intentamos como desarrollar algunas cosas, escuchar a la gente, transmitir a la alta gerencia, pero bueno, es un gran desafío. Y la pregunta que yo hacía era, respecto a ese modelo que me pareció interesante,
si podemos contar con material respecto a eso, cómo podríamos hacer. Yo le iba a preguntar, gracias Lourdes, lo mismo a las chicas, si, no sé, primero, si hay alguna especie de paso a paso o protocolo, o mini receta, digamos, en algún sentido, es decir, una organización que quisiera empezar a poner foco en esto, en el bienestar, o empezar a trabajar en el bienestar, ¿qué paso a paso le recomendarían ustedes? Y si en ese paso a paso hay algún tipo de diagnóstico, si hay algo ya estandarizado, algún cuestionario, si eso es público, si hay que comprarlo, o si ustedes recomiendan hacer algo ad hoc, algo con algún asesoramiento o algo específico, o hay cosas estandarizadas a las que recurrir. Ahí está bueno. Depende mucho de los recursos de la organización, porque hay de todo, ¿no? Particularmente el modelo Giro es un modelo que hay que pagar para aplicar el cuestionario estandarizado de ellos. Ellos sí tienen liberado los artículos que publican trabajando con el modelo, y en donde, por ejemplo, en el artículo, el primero, donde largan este modelo que es I Need a Hero, ¿no, Inés? Sí, se los puedo pasar por acá, por el Zoom. We Need a Hero, creo que es. We Need a Hero. Me suena Bonnie Tyler atrás y ahí todos se dieron cuenta de la edad que tengo, qué horror, ¿eh? No, porque puede ser de la película de Shrek, Annette. Ah, perfecto. Viste que la pasan, se den cuenta que es de ahí, chao. Ese artículo es público, y todos los artículos que ellos hacen son públicos, y ahí explican parte de lo que llevan adelante. El cuestionario en sí estandarizado no lo dan gratis. Pero igualmente el paso a paso siempre es, con la organización, primero un diagnóstico, es decir, bueno, primero elegir un punto de partida conceptual, decir, bueno, me paro desde este modelo, hay otros, como decíamos, hay otros modelos que van a considerar distintas variables. Entonces, lo primero es decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿No? Hacer un diagnóstico de esta organización. Esto, evaluar las prácticas, qué prácticas tenemos, qué políticas, qué llevamos adelante, evaluar cómo son las tareas, qué recursos cuentan las personas, cómo es el clima. Para los que aplican encuesta de clima también es información que es muy rica la que me aporta, para identificar primero dónde está el problema, ¿no? Porque empezar a implementar acciones sin saber en realidad a dónde nos dirigimos, como que no. Entonces, bueno, diagnóstico, y después de ahí, sí, una vez que identifico cuáles son concretamente los puntos críticos, ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Que a veces son acciones como puntuales. Y me pareció interesante lo que dijiste hoy, no necesariamente de presupuesto, es decir, si me saliera que un punto crítico es la carga de la tarea o la ambigüedad en las definiciones de los roles, eso es más bien como de definiciones y no tanto de costo, ¿no? Exacto. Tal sí. cual. Y ahí se han hecho como algunas correlaciones también en cuáles de estos recursos también tienen mayor impacto, si se quiere, o son críticos al momento de generar cierto bienestar o un foco del bienestar. Y bueno, el tema del liderazgo y el tipo de líder y el apoyo social que los líderes pueden dar a sus trabajadores es bastante clave. Entonces, capaz que la organización, frente a organizaciones que tal vez hay una sobrecarga de rol, hay una mala distribución del trabajo, de la gestión y lo que sea, pero tengo un líder que protege un poco de todo eso y me hace como, me filtra las demandas y también es como un amortiguador frente a mis demandas y recibe mis demandas y tiene un impacto sobre el bienestar, y capaz si tengo poco presupuesto, bueno, es ahí donde tengo también que ir a atacar, bueno, concientizar a los líderes y qué tipo de gestión pueden ellos hacer para ir como eso, amortiguando un poco la cantidad de demandas que tiene la organización. Y este tema que trae Cine me hace pensar en los mandos medios, ¿no? Y está nuestra jefa acá compartiendo el webinar, y me hace pensar ¿hay estudios sobre el bienestar de los líderes? Sí. Ojo con lo que van a decir. De hecho, Muy loco los líderes, dice eso, los estudios. No, de hecho se ha visto, y hay muchos estudios interesantes, cada vez más, que analizan cómo cuando el líder tiene buenos niveles de bienestar, repercute positivamente en sus colaboradores. Sí. Gracias, Cine, por compartir. Esa frase que dice, no elegimos un trabajo, elegimos un jefe. Hay mucha investigación que apoya esa idea así como más popular, pero es decir, sí, si yo estoy todo el tiempo con un jefe que o me trata mal, o me sobrecarga, o no me tiene en cuenta, o no empatiza, ¿no? Obviamente me voy a sentir mal, y en cambio, si viene un líder
que tiene estas competencias más emocionales, pero también él tiene mismo un bienestar, se ha visto que contagia a sus equipos con eso. Ahí O sea levantaron unas que manos. tenemos que mimar a nuestra jefa, chicas. Marta y Paula. No sé quién levantó primero en realidad. Marta, dale nomás. ¿Estás muteada? Estás muteada. Perdón, Paula. No, justo con eso que venían hablando de las empresas grandes o las organizaciones grandes, como estaban comentando en el Estado, y también considerando, bueno, todas estas prácticas y este modelo de bienestar, justo lo que son los recursos sociales, que tiene que ver con el estilo de liderazgo o con las relaciones sociales que pasan en las organizaciones, yo creo que es lo más difícil de gestionar, porque bueno, lo demás, con una buena gestión, haciendo un diagnóstico, planificando y diseñando, y bueno, invirtiendo recursos se puede lograr. Yo creo que lo más difícil, y que generalmente, seguramente los que estén en estas organizaciones grandes, escapa de control, bueno, el clima de apoyo que venían hablando, o mismo el estilo de liderazgo, las relaciones sociales o las relaciones emocionales que se dan dentro de los grupos. Era eso nada más. Perdón. No, perdón, No, nada. muy Muchas bien. gracias, Marta, por tu aporte. Una alumni muy querida de nuestra maestría. Se van despidiendo algunos, sí, ya estamos ahora a las 8 ya terminamos. Muy querida, tenés ahí hinchada, Martita. Paula. Hola. Sí, yo quería comentar dos cosas que me fueron surgiendo así en el tiempo. La primera, en cuanto a lo que hablaban de lo económico, ¿no? Que hay organizaciones que pueden y otras que no pueden, y eso me imagino que es. Pero, por ejemplo, quería contarles el caso de la empresa en la que trabajé y ahora asesoro, que les pasa que han tenido problemas en la encuesta de clima laboral, mucho reclamo por tener demasiadas horas de trabajo, o sea, demasiada tarea y demasiadas horas de trabajo. Y la solución de la empresa es pagar las horas extras. No Entonces, parecería ser una solución, ¿no? No, exacto. No puede ser una solución, no va a ser una solución porque la gente en realidad está realmente muy cansada porque está trabajando mucho. Y esa misma plata podría invertirse de otra manera. O sea, en lo que van los costos, digamos, como a veces, y ahí engancho con lo otro, es que las organizaciones evidentemente necesitan asesoramiento en esto. A mí me pasó, yo fui jefa un tiempo, y me pasó un caso de un muchacho que se daba la cabeza contra los azulejos de la cocina, así, una cosa muy fuerte. Y lo que podía hacer era tratar de calmarlo y bueno, y tratar de ver cuál era el problema y no sé qué, pero se lo reportaba a mi jefe y mi jefe no sabía qué hacer y nadie sabía qué hacer con la situación. Una situación que se extendió meses hasta que terminó yéndose de la empresa, mal. Yo misma viví una situación de burnout y de depresión que hasta el día de hoy, o sea, lo vivo. Y fue realmente por el nivel de estrés que había. Pero ¿cómo? ¿Y qué pasó? Nada, la psiquiatra me mandó 2 meses de reposo y no sé qué, y me dijeron, bueno, date 2 meses de reposo y nadie me pagó los 2 meses, o sea, pero no, o sea, no, era como una cosa muy, muy de no saber, para mí realmente no le adjudico maldad, pero sí realmente el desconocimiento de qué hacer. Me parecía buenísimo, me contaba Letis, hoy, que esto de poder acudir a una red o acudir a alguien, o un profesional, ¿no? O sea, que me parece que realmente la labor que están haciendo es re importante y muy necesaria.
Ese era mi comentario. Gracias, Paula. Muchas gracias por compartir, Paula. Este dilema que ustedes planteaban, no sé si dilema, ¿no? Pero esta tensión entre lo que es de la persona, ¿no? O ese bienestar, o felicidad, o salud mental, física, mental, que ya tiene la persona y lo que le está causando la organización, ¿no? A veces charlamos acá en el equipo de qué difícil a veces cuando la organización dice, bueno, ¿hasta dónde me hago cargo yo de que la persona lo está pasando mal? ¿Hasta dónde es responsabilidad realmente de la organización y me tengo que hacer cargo? ¿Cómo lo analizan ustedes eso? ¿O hay indicadores como para darse cuenta, bueno, esto es una cosa que está provocando realmente la organización o es algo de la persona? Sí. ¿Cómo manejar estas Ese es- situaciones críticas que contaba Paula, ¿no? Eso es un tema a analizar. A ver, así como hay relaciones, hay organizaciones tóxicas, ¿no? Hay organizaciones que generan prácticas, que generan climas, ¿no? Que generan liderazgos que son tóxicos, que afectan al bienestar de las personas que están ahí. Entonces, analizar, es decir, bueno, estamos frente a una organización que realmente está generando malestar en la persona, ¿no? O estamos frente a una persona concreta, en particular, que está viviendo una situación clínica particular, que hay que apoyar a la persona, ¿no? Entonces hay que hacer como ahí como un diferencial. O sea, si es la organización, trabajar con la organización más a un nivel macro, y si es la persona, evaluar hasta dónde la organización la puede acompañar. Hoy en día hay muchos recursos, como decía Leticia, ese tipo de recursos de asistencia, de línea, digo, y hay acciones que cada vez se hacen más, hay organizaciones que están muy comprometidas con las personas que trabajan allí, y ofrecen, por ejemplo, que vaya un psicólogo particular y pagan una parte, o acompañan, o llaman a un psicólogo para que venga a acompañar, digo, desde otro lugar, ¿no? Es decir, bueno, no desde lo organizacional, pero sí acompañar a ese colaborador en puntual. Pero sí, hay que analizar, ¿no? Es decir, si hay políticas de trabajo, hay situaciones de trabajo que están generándolo, o si es de la persona, y bueno, ¿cómo la vamos a acompañar? A ver, a lo que voy a decir, si es de la persona, no es, bueno, si es la persona, lista, no es problema mío, no. Digo, es un trabajador que trabaja dentro de mi empresa, y hay cierto compromiso, ¿verdad? Pero se apunta diferente, ¿no? Claro. Bueno, Y también diferente. ahí, sí, Anita, y un poco también lo que pasa, bueno, si la organización es tóxica, capaz que difícilmente quiere hacer un análisis de cómo está su organización en cuanto a estos temas, entonces ni siquiera se lo plantean. Pero si se llega a poder también trabajar, es como un poco esto que decía Yane, y el modelo también permite esto del trabajo multinivel y el ir como cercando. Bueno, si aplico, por ejemplo, un cuestionario para generar un diagnóstico e identifico algunas situaciones de malestar en determinadas áreas, bueno, ir y hacer una investigación un poco más concreta en esa área. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es el líder? ¿Se repiten los líderes? ¿No se repiten? ¿Cómo son las evaluaciones, por ejemplo, de desempeño en el área? Si hay algo que esté también indicando eso, ¿cómo son las descripciones del área? ¿Cuál es el rol que tiene esa área dentro de la organización? Si es un rol súper importante para el negocio, es un rol de soporte. O sea, es como descartando cosas que tengan que ver más con la organización hasta llegar a, bueno, si estoy frente a una persona que particularmente viene con el problema de su casa o tiene que ver con sus recursos, o tiene que ver con algo más individual, o es algo de la organización. Y en función de eso también ver cómo guiar la intervención. Si la intervención va a ser más grupal hacia todo un área en particular, o tiene que ser una intervención más individual, como esto que decía Yane. Bueno, por más que sea un problema de la persona que viene, se supone que tampoco me deslindo, porque también termina generando esto que decía, la persona impacta en el equipo en la persona, y así. Chiquilinas, les aporto una cosa. Nosotras trabajamos bastante combinadas con las psicólogas que atienden en forma individual. Y cuando de un grupo, por ejemplo, surgen algunas demandas, eso es un elemento que nos indica que en esos grupos deben estar pasando, porque no siempre nos llega la demanda del grupo, a veces nos llega del líder, a veces nos llega por distintos lugares. Y está bueno esa comunicación porque, bueno, cuando varias personas empiezan a demandar, indica que hay alguna cosa. Y cuando hay mucha rotación también, obviamente. Claro. Pero bueno, se está madurando, ¿no? En eso. Es un camino a recorrer. Pero bueno. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna consulta más, porque si no, yo estoy aprovechando que en la generación actual tenemos una brasileña
y no sé si se desconectó Lee o sigue por ahí, pero siempre me interesa como consultarles, aprovechar esto de otras culturas, ¿no? Y consultarles cómo se viven estas experiencias en sus países, estos temas, les están prestando atención, ¿no? Empiezo yo. Bueno, empiezo yo entonces. Brasil es un mundo, entonces encontramos una cantidad de realidades muy distintas. Y digo que acá igual también, ¿no? Yo voy a empezar por acá porque hace casi 4 años que estoy, entonces no tengo tanta proximidad a Brasil. Pero acá viví dos experiencias muy distintas, ¿no? Una en un call center, que por la característica del rubro ya no permite tanto ese tipo de acción. Ellos estaban intentando, pero no usaron la estrategia que ustedes presentaron, ¿no? De hacer un análisis, de escuchar, porque tampoco tenían tanta apertura para identificar y después reaccionar a lo que identificaron, no estaban preparados para eso. Y ahora trabajando en BASF ya es una empresa que tiene todo muy estructurado. Entonces, para acá el objetivo de la empresa es ser una de las mejores empresas para trabajar. Entonces hay encuesta de clima, realmente hay respuestas a esa encuesta de clima frecuentes. Hay un área de bienestar, hay un área de experiencia del empleado. Y creo que en Brasil hay todo eso también en otra dimensión, ¿no? Empresas que sí pueden. Una cosa que me llamó la atención, que me hizo pensar bastante mientras hablaban, era que hay cosas que no tienen costo. Ay, mi conexión está un poco mala, pero hay, que hay acciones que no tienen costo. En realidad tienen costo, pero no es un costo tan visible. Por ejemplo, el liderazgo positivo, él tiene que ser preparado, tiene que tener soporte todo el tiempo. Y capaz de eso también no permite que empresas de rubros que no quieren invertir tanto puedan estabilizar esa parte. Les cuento que en BASF, por ejemplo, tenemos varios programas de capacitación y mantenimiento del liderazgo. Y eso ayuda mucho, porque nosotros estamos siempre escuchando y reforzando, y encontrando y recibiendo herramientas para que funcione eso, para que tengamos el norte que la empresa quiere, el comportamiento que la empresa quiere. Y bueno. Eso lo puedo compartir ahora. Interesante lo que decís, ¿no? Sí, capaz que no hay costos, ¿no? Capaz que el costo de contratar yoga en la oficina o adornos es como muy visible, muy directo, y hay un costo en tener personas pensando en esto, ¿no? En evaluando el clima, en escuchando funcionarios, capacitando líderes. Es interesante, sí, bien. Exacto. Lee. Ok, también se me acaba de ocurrir, como mi experiencia como chino, quiero hablar 4 puntos de acuerdo con mi experiencia. En China, primero, es que nos falta mucho, como una estructura legislativa para la protección a los empleados en términos de horas extras. O sea, usualmente tenemos un exceso de muchos trabajos. O sea, deberíamos trabajar solo 8 horas diariamente. Pero incluso algunos compañeros míos en China trabajan como 12, 14 horas, o incluso duermen en la misma oficina cuando están muy cansados. Y no tienen forma para, como un canal, para, ¿cómo explico? Es como para sacar esta emoción muy mala desde su propio cuerpo hacia otro, porque no puede quejarse a su jefe. Ni puede Esto es hablar como mucho. por la cultura, digamos, no está bien Cultura, visto. sí.
Sí, 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 culturalmente, pero esto no solo aplica a China, sino también en Japón o en Corea. Por ejemplo, Japón es el país que tiene la más tasa de suicidio, ¿cómo se? No es suicidio, es bueno, matarse a sí mismo, no sé cómo decir. Sí, Sí, en el suicidio. mundo. Y sí, en China también. ¿Ah? Y también esto se debe a que tenemos una cultura que respetamos mucho a la jerarquía. De vez en cuando lo que dicen los jefes los tenemos que respetar 100%. Incluso los jefes también nacieron en esta cultura, entonces no respetan o no tienen en cuenta las emociones o las acciones suyas que pueden influir mucho a sus empleados, eh, a sus empleados. En este sentido es como un círculo vicioso, ¿no? Que estamos en esta cultura y cuando seamos los jefes también aplicaremos las mismas formas que nos obligaron, que Claro. resistimos. Eso es mi idea. Y próximo en términos de la psicología, en mi país, en mi idea, pero no estoy muy seguro del sector privado, pero falta mucho. O sea, faltan muchos psicólogos. Eso es mi idea. Y tampoco, debido a nuestra cultura, no queremos recurrir a los psicólogos cuando tengamos problemas. Por ejemplo, acá he conocido a varios jóvenes que están recibiendo terapias. Como en la internet también se ven que muchos jóvenes de los países desarrollados, de Europa, Estados Unidos, están recibiendo terapia. Pero en mi país, en mi caso, yo no conozco a ninguno de mis amigos que está recibiéndola. De pronto no quieren compartirla, pero yo mismo pienso que no existe esta cultura. O sea, para nosotros, estas cosas son muy feas. O sea de familiar, sea algo, es como un escándalo en cierto sentido, entre comillas. Entonces no queremos compartirlo con los demás. Y así que los problemas se vuelven cada vez mayores. ¿Sabes que en China, qué tipo de gente tienen, o sea, se matan más entre sí mismos? O sea, suicidio, no sé cómo decir. Es Sí, está suicidio, bien, ¿no? sí, suicidio o autoeliminación, sí. Autoeliminación. Son las mujeres que viven en los campos, que tienen la tasa mayor de suicidio, porque son las menos educadas. Y también reina el machismo en los campos de China. Así que esas mujeres usualmente no tienen cómo resolver sus problemas, entonces se suicidan, tomando como, no sé, como algo acticida, no más. Así que es pura tragedia en este momento. Pero de todos modos esperamos que, bueno, este curso me ha inspirado mucho en lo que hoy, sí. Es como tenemos que considerar más lo dentro, lo interno que de nosotros. Y también es mejor que un día, cuando seamos los que tengamos los poderes, no aplicaremos de nuevo lo que está sucediendo entre nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias, Liz, por compartir, bien interesante. Y cómo marca esto quizás estaba pensando las culturas organizacionales, ¿no? Inés, Jane, y ya estamos en hora, pero esto de que también la cultura puede ser nuestra organizacional, ¿no? En este caso hablamos de culturas nacionales, pero cómo puede ser nuestra propia trampa, ¿no? De que quizás en algunas organizaciones esté mal visto esto de cómo hablar de estos temas, o cómo hablar de que no estamos bien, o que psicológicamente nos está perjudicando la organización, ¿no? Sí, bueno, hablar de la salud mental a nivel no en todas las culturas organizacionales tal cual se puede como mencionar, y genera mucho miedo, ¿no? Cómo voy a ser juzgado también por mis jefes, por mis líderes, ahí como también decía Boyuan, o Li, no sé cuál es el nombre. El nombre es Boyuan, pero como no lo sabemos Boyuan. pronunciar, él es tan Ok. generoso que nos deja que le digamos Li. Por Li, me encantó Li, lo que dijiste, y creo que está buenísimo también entender. Bueno, muchas gracias. Sí, y conocer un poco de esa cultura que es supuestamente tan diferente a la nuestra, pero también como aquello, como un ejemplo de tal cual hacia dónde podríamos en algún punto llegar a ir, si no también atendemos algunos temas, como creo que este es uno. Entonces creo que da para mucha conversación. No sé si hay alguna pregunta o comentario final.
los participantes. Quizás les pido, Yanela e Inés, terminar con algún mensaje de psicología positiva un poco más positivo, porque esta imagen del suicidio en el campo chino me dio como un poco de así cosita para un viernes. Es necesario, sí. Es necesario, acá tengo apoyo. Sonrían. No, yo creo que ya hay que... ¿Puedo opinar? Sí, ¿puedo? sí, Marcela, dale. ¿Quién nos saca la papa al fuego? ¿Quién? Después de haberlo escuchado a Liz, la verdad que trabajo en un lugar maravilloso. A pesar de todo lo que nos falta por hacer, ¿verdad? Pero gracias a Dios, creo que estamos lejos de eso. Pero, Tali, yo lo que te puedo decir es que todo esto es un trabajo de hormiga, que cuesta y mucho. Son muchos años. Yo trabajo en un organismo público donde todo es muy rígido, pero se puede, de a poco. No es todo ya, pero hay que insistir y bueno, muchas veces también en instancias de negociación con el gremio, que también ayuda y mucho, a veces depende cómo estén los ánimos de un lado y del otro, ¿verdad? Pero cuando están ambos están bien y concuerdan, como que hay cosas que se han logrado. Es muy difícil, pero bueno, no se pierde la esperanza y hay que seguir. Y todo esto suma y ayuda mucho a abrir nuestras mentes y seguir trabajando para que en un futuro las nuevas generaciones que vengan tengan una calidad de trabajo mejor que al menos la que tenemos nosotros. Bueno, no me quise ni meter porque están dos especialistas en temas acá de conflicto y de productividad, a ver si tenían algo que compartir. Lo hemos charlado también en la oficina, ¿no? Si es un tema que también están poniendo sobre la mesa los sindicatos, o es un tema que todavía no está, ¿no? O está considerado empieza a estar considerado dentro de las condiciones laborales. La veo a Elo con su niña en brazos, pero no sé si Masuki querés compartir algo. Ay, Masuki, no esperabas esto. Te comprometimos. Se despierta la Anita te improvisó otro webinar ahora. No, a ver, no como lo están yo creo que es ¿no? un tema que depende mucho también, ¿no? ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Sí. Y vos no que depende mucho. Yo creo que sí está mucho más sobre la mesa, ¿no? Y que depende mucho del sindicato, de la madurez, de la trayectoria, como con otros temas, ¿no? Y bueno, y por supuesto de cuán habilitado esté, de acuerdo al sector. Hay temas que son más relevantes que otros, ustedes lo mencionaban hace un rato, ¿no? Hay temas que necesariamente se tuvieron que abordar por alguna situación que ocurrió y que lo despertó, y yo creo que ahí es cuando más digamos, cuando tiene más fuerza el tema. Después, abordarlo por amor al arte, bueno, ya ustedes saben más que yo, depende mucho del trabajo que haya atrás, el apoyo que haya, bueno, institucional, si es una cosa que está ya puesta sobre la mesa o no. Y después sucede mucho también, como con otros temas así más soft, que yo veo que a ver, ¿cómo se puede decir fácilmente? Que no le encuentran, como que les parece que la empresa, cuando hace algunas de estas cosas, muchas veces no la están haciendo por el bienestar, digamos, del trabajador, sino como un viru para mejorar. Para explotarlo mejor. Para explotarlos mejor, exacto, sí, ahí va. Gracias, Grace. Gracias, Grace, por siempre poner, ¿no?, la palabra justa. ¿Puedo decir una sola cosita respecto a esto que me parece interesante? Que en nuestra empresa el sindicato muchas veces pide el abordaje del clima laboral y valora el trabajo que se hace, así que muchas veces nos llega desde el sindicato la solicitud de trabajo. Así que eso está bueno. Está buenísimo. Pero yo creo que los sindicatos están más centrados en temas más como de salud y seguridad, más que con este enfoque más global, digamos. No digo que no lo hagan después, pero que tienen como una cosa más
básica, no sé cómo definirlo, porque no es básico la palabra, ni antiguo, ni... A ver, el tema Sí, número o de uno con los sindicatos es condiciones el mínimas, salario. ¿no? Claro. Ahí va, pero más relacionado a esa cosa más clásica de condiciones de trabajo. De seguridad y salud ocupacional, más que esto del bienestar con este enfoque más... Pero cada vez más me va a da estar esa puesto sobre la mesa. sensación. Sí, bueno, ahí está interesante el artículo, a los que le interese, el de NEFA, ¿no? Que habla de la visión renovadora de la CIMAT, y ahí entra mucho de Julio Neff, ¿es Julio, NEFA? Creo que lo hizo para la OIT, y habla como la distinción entre la visión renovadora de la CIMAT y la visión tradicional, que aún todavía predomina mucho la visión esta más tradicional, y en esta renovadora es donde se incluye, por lo pronto, la visión de la salud, no solamente física, sino a nivel psíquico y mental. Entonces, creo que es como un camino, ¿no? Y yo pienso lo mismo, creo que es un camino. Yo me acuerdo hace no sé cuántos años que hice una investigación sobre responsabilidad social, ¿se acuerdan? Pero hace muchos años, cuando salió, como empezó el tema arriba de la mesa, me acuerdo de entrevistar un montón de dirigentes sindicales. Es un tema distinto, pero en la parte de responsabilidad social vinculada a la mejora del trabajador y acciones concretas que impactaran en el stakeholder, digamos, en colaborador. Y en general me decían, no, eso es todo para, bueno, es un poco esto que decía Graciela, es todo maneras de como de mostrarnos algo que en realidad no es así, o sea, como un descreimiento muy grande de lo que en realidad la empresa podía hacer vinculada con eso. Subime el salario y dejarme un poco mejor, un poco lo que decía ella, no más básico, pero sí, si no están algunas necesidades como más básicas cubiertas, también a veces cuesta introducir otros temas, ¿no? Claro, pero bueno, esto da para mucho. Da para mucho, sin duda que sí. Se han tenido que retirar los que no han tenido más remedio, pero tenemos acá un grupo grande todavía con nosotros, se muestra del interés. Estamos pasados de hora, la idea es terminar a las 8, así que vamos redondeando. No sé, Ine, antes de que te tome el mundo de la oscuridad por completo, y Yane, si quieren cerrar con alguna idea. Es estratégico que me voy poniendo oscuro. Así se cierra. Voy desapareciendo lentamente. No sé, Yane, vos, para mí, nada, creo que a las dos el tema nos gusta mucho, por eso es lo que elegimos, y hoy nos reíamos cuando preparábamos esto. Le digo, esto es lo que más me gusta del bienestar, y Yane me dice, bueno, por algo estás haciendo un doctorado sobre eso, y tiene razón. No, te dije menos mal, que porque se yo dieron estoy haciendo un doctorado. Pero no sé, nosotras desde nuestro lado, y un poco a partir de lo que hemos como investigado, y también he estado desde el lado de las organizaciones o trabajando en áreas de recursos humanos o en consultoría, creemos que es un tema que se viene como trabajando. Muchas veces las organizaciones lo van haciendo más intuitivamente, bueno, hacemos algo que tiene que ver con el bienestar y un poquito ad hoc. Como decía recién, creo que es un camino hacia robotizar un poco la estrategia de gestión humana, y que incluya esta dimensión, porque esta dimensión influye en la organización y también influye obviamente en los trabajadores. Y como psicólogas, no sé, nosotras entendemos que está bueno hacerle bien a la gente, o para eso elegimos la carrera, y estos temas, en la medida que se trabajan bien, van en pos de eso. Así que si querías un mensaje esperanzador, Anita, ese es el mío. Yo qué sé, hacerlo por el otro, por un mundo mejor. Yo conecto un poco con la perspectiva de cambio, Anita. A ver, a mí me gusta vernos como agentes de cambio siempre, ¿no? Es decir, bueno, si cada uno de ustedes tiene esta perspectiva y cree en el bienestar, ¿no? Y desde su lugar va trabajando hacia el bienestar de las personas que le rodean, ¿no? Que a veces no es mucha cosa, es decir, bueno, es mantener relaciones amigables, respetuosas, preguntarle al otro cómo está, ser considerado, generar un clima de apoyo. Son cosas que en realidad todos lo podemos hacer en cualquier lugar que estemos, y seguro va a mejorar la calidad de vida de esas personas en ese horario laboral. Así que ir paso a paso, es un objetivo que nos proponemos, pero de a poco podemos ir generando cosas que pueden estar buenas y así estar aportando. Bueno. Buenísimo, me parece este efecto multiplicador. Sí, me gusta, ¿no? Cada uno de nosotros puede hacer ese granito de arena, ese cambio que estás esperando en el mundo. Y sí, ¿no? Son cosas a veces sencillas. Si tenemos un rol de liderazgo, nuestra influencia es mucho más grande, pero como compañeros de trabajo nomás, poder contribuir al buen clima laboral, al apoyo del otro, ya es un montón. Así que sí, me gustan mucho esos mensajes de cierre de las dos.
Y con esto quedan liberados. Vámonos a disfrutar de nuestro bienestar todos los que podamos, de nuestro vino, de nuestro cafecito, de nuestro descanso, de nuestro fin de semana. Y bueno, la generación actual tiene el PROX, mañana tienen clase, no se escapen. Pero el próximo fin de semana tienen libre. ¿No trabajo por su bienestar? Quería un aplauso, pero no lo logré, pero sí, trabajando por su bienestar, tienen el fin de semana que viene libre y después arrancamos con nuevos cursos, ya les mandaré el mail recordándoles qué cursos son, quiénes son los profesores y demás, y como siempre los veo el primer día de clase. Así que bueno, aprovechen, tengan un lindo cierre de mañana del curso que están ahora, fin de semana que viene descanso y retomamos en junio con renovadas energías. Buen fin de para todo el resto. Muchas gracias. Muchas gracias a los de otras generaciones que se sumaron. Gracias por sumarse a la reflexión sobre estos temas. Muchas gracias a todos. Voy a dejar de grabar. Ay, me olvidé que estabas grabando.